Bienvenidos nuevamente a De Todo un Chin. En nuestro cuarto episodio vamos a estar conversando sobre los mitos y realidades del suicidio y para esto contamos con una experta en la materia, Carla Pérez Moreno. Quédense atentos. Hola Rosalba, ¿cómo Hola estás? José Ernesto, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien y muy feliz de que ya tenemos nuestro cuarto episodio. Pensar que comenzamos ya hace 3 o 4 semanas y ya es una realidad y tenemos nuestro cuarto episodio. Un tema muy interesante, Rosalba, los mitos y realidades del suicidio. Nos acompaña la doctora Carla Pérez Moreno. La doctora Carla Pérez es graduada en la UAS con especialidad en psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Padre Villini. Ella también es maestrante en victimología y tratamiento integral en víctimas vulnerables. A nivel laboral, trabaja en la unidad de intervención en crisis Profesor Ramón Rey Ardit y a nivel privado en el consultorio psicoterapéutico en Manuel y en el Centro de Salud Integral Dr. Sócrates Pérez. Carla, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes, Rosalba y José. Yo estoy encantadísima de participar con ustedes en este hermoso proyecto y mucho más porque estoy aquí para tratar un tema tan interesante que no puede pasar sin que sea tratado en este programa. Hoy vamos a hablar de suicidio. ¿Por qué vamos a hablar de suicidio? Resulta que en el mes de septiembre, específicamente el día 10, como cada año, junto a la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio celebra el Día Internacional, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Esto por el número elevado en las cifras de suicidio que se han reportado en los últimos años, ya que aproximadamente una persona se quita la vida cada 40 segundos y por cada suicidio consumado hay aproximadamente 20 intentos, José y Rosalba. Bueno, de verdad que escuchar esas cifras es un poco alarmante. O sea, muchas veces nosotros no conocemos quizás por la educación o por no investigar la magnitud, pero son cifras que llaman la atención. Y cuando Rosalba y yo publicamos este tema en las redes sociales, vimos cómo las personas se desbordaron haciendo preguntas, interesados en conocer más del tema. Pero de verdad que las cifras que nos das de que cada 40 segundos, creo que dijiste, Ujú. una Así persona es, comete suicidio, de verdad que llama mucho la atención. así es. Sobre todo porque los casos que la población se entera son los que se publican en las noticias o en las redes sociales. Y la verdad que con la cifra que tú me dices, eso es una cantidad mínima las que llegan a las noticias realmente, con las que pasan frecuentemente. Así es, Rosalba. Recuerda como mencioné, que como bien mencionas, en las noticias solamente tenemos el que es consumado, pero los intentos no llegan a las noticias, no nos enteramos de los intentos. Entonces, ¿cuáles tú dirías que son como los elementos detonantes para una persona poder o llegar a esa crisis, a ese momento de querer terminar con su vida? Ok, existen varios factores que pudieran influir a la hora de intentar o consumar un suicidio, aunque hago la salvedad, el hecho de que estos factores estén presentes en una persona no quiere decir que vaya a ocurrir el suicidio. Bien, no es por regla. Ahora sí, son factores muy importantes y que suelen estar presentes en personas que cometen o intentan el suicidio. Por ejemplo, el primero es haber tenido un intento anterior. Mientras más intentos existe un mayor riesgo de que sea consumado. También antecedentes de depresión o de otro trastorno mental, el abuso de drogas, incluyendo el alcohol, y también los antecedentes familiares de suicidio o violencia,
en el núcleo familiar, haber padecido una enfermedad física o discapacitante, ¿verdad? También antecedentes de abuso sexual en la infancia, así como tendencias impulsivas y agresivas. Entonces, Carla, no necesariamente la persona que intenta el suicidio tiene que tener alguna enfermedad mental. Así es. No necesariamente una persona que intente suicidarse o que lo consuma es porque tiene una enfermedad mental. Sí es evidente que es una persona que está sufriendo. Ahora bien, dentro de las patologías más comunes en personas que se han suicidado está la depresión, por ejemplo, algunos trastornos de la personalidad, como el trastorno antisocial y el trastorno límite de la personalidad. Carla, antes veíamos quizás personas, perdón, mayores que cometían o intentaban el suicidio, pero ahora vemos en las noticias que niños de 10, 12 años, 15 años han intentado o han podido realizar este acto de suicidio. ¿Por qué este aumento entre la niñez y la juventud? Bueno, el aumento es algo que no puedo decirte exactamente si es real, porque hay una situación y es si es que se están publicando más, porque los casos de suicidios en adolescentes no son nuevos. Ahora, ¿se están publicando más? Es lo que nos hemos estado preguntando. ¿Se están documentando? ¿Se están registrando? Recuerden que lamentablemente en nuestro país muchas instituciones no manejan la parte de la documentación de plasmar datos para manejar estadística, de que no tenemos una trayectoria en esa actividad. Sí se está realizando, claro está, pero para yo medir un aumento, tengo que tener una base que me diga lo que había antes y entonces ahí sí nos podemos perder. Entonces es como yo estuve comentando en otra ocasión, ¿en realidad está aumentando o se está publicando más? Eso es algo que hay que estudiar, pero evidentemente sí es notorio una alta incidencia de suicidios en menores de edad. De hecho, en la etapa de la adolescencia se ha convertido en la segunda causa de muerte. Wow. Eso es un dato muy, muy difícil, pero sí, como que con lo que hablabas, también entiendo que la globalización y el hecho de que ahora las personas pueden transmitir eficazmente a cualquier parte del mundo una información, hace que los casos se vean como en mayor aumento, porque al final ya todo lo que una persona graba desde su celular se le pasa a los canales de noticia o incluso en las redes sociales las cuentas de noticieros pasan y sin ningún tipo de filtro estas grabaciones captadas por personas, por cualquier tipo de personas. O sea, no sé si leí en un lugar, no sé, no recuerdo dónde lo leí, que dice que ahora todos somos reporteros, todos podemos dar primicias de noticias en nuestras redes. Exactamente, Rosalba. Carla, y este tema que muchas veces es tabú para nosotros conversarlo, podemos hablar de esto con los niños, o sea, podemos hablar de este tema con nuestros hijos. Bueno, con relación a los niños, más que hablar de qué es el suicidio y demás, es hablar con los niños, acercarse, observarlos, prestarles atención. La conducta de los niños evidentemente no es igual a la de los adultos. Sin embargo, los niños presentan enfermedades mentales, ellos se deprimen, se pueden hacer trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, además de los trastornos del neurodesarrollo que últimamente se están diagnosticando más de paso. Y en realidad lo importante es observar, prestarle atención, los cambios anímicos, si de repente el niño deja de comer, si no quiere jugar, si no quiere estudiar, si no está descansando, porque más que hablar de qué es saber si existen riesgos en el niño de conducta suicida,
porque ahí es donde está la parte más difícil. No podemos buscar las manifestaciones un adulto en el niño. Claro, Es algo muy importante que todos conozcan los cambios, cómo un niño puede manifestar un cambio por una depresión, por ejemplo. Un adulto podemos verlo con un rostro triste, cabizbajo, llorando. El niño no hace eso. El niño puede estar deprimido y brincar todo el día, saltar todo el día, o de repente se torna agresivo. La actividad lúdica, que es la actividad eh, en la que interactúa con otros niños en el juego, se ve disfuncional. Es un niño que los demás niños no quieren jugar con él, por ejemplo. Lo vemos en la forma de comer, si deja de comer, etcétera. Entonces, ahí es donde quisiera hacer un énfasis, sobre todo por la incidencia de suicidios en niños, que no es baja, no es baja, es relativamente alta. wow. Esto es un tema como que cada cosa que hablas, pienso por ejemplo en mi sobrina o en el hijo de una amiga y cómo un padre debe estar tan pendiente a cosas como estas porque es algo muy triste, o sea, un niño que o un menor de edad que se suicide. Así es. Carla, ¿y de qué manera una familia puede ayudar a una persona que esté pasando quizás por una depresión o vean en esa persona intentos de suicidio? Bueno, en primer lugar, José, quisiera mencionar de manera puntual que la familia puede observar, y los amigos también, en una persona con un riesgo de suicidio. Algo de la salvedad anterior, el hecho de que lo presente no quiere decir que ya es inminente, pero sí está pidiendo auxilio. Es importante tener esto en conocimiento para saber qué hacer. Si en esa persona que conocemos observamos cambios en su estado de ánimo, solemos verlo más triste de lo habitual, casi todo el día, generalmente todos los días. Son personas que cuando hablamos con ella, el discurso permanece fatalista. Por ejemplo, yo no sé para qué nací, a mí nadie me quiere, yo no hago falta, yo no debí nacer, a mí me tocó la peor familia, la peor vida. Cuando se despide de alguien lo hace en un tono en el contexto de hasta nunca, tiende a presentar aislamiento, suele tornarse menos habladora, menos activa. Hay un incremento en el consumo de algunas sustancias como el alcohol y otras drogas para quienes lo consumen. Y también es muy notorio un trastorno en el sueño, dígase insomnio, hipersomnia, que es un exceso del sueño, y también del patrón del apetito. Hay una pérdida del apetito. Entonces, cuando se observa eso en una persona, no se puede pasar desapercibido. Es una alerta. Es hora de hablar con esa persona, de acercarse y darle a entender, yo estoy ahí para ti. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Yo te puedo escuchar. Y cuando todo eso ocurre, cuando observamos eso en una persona, está pidiendo a gritos ayuda y no lo sabe de hacer de otra manera. Está pidiendo ayuda. Entonces, la familia, ¿qué puede hacer? Bueno, en primer lugar, hay que mantener la calma, porque inmediatamente sospechamos que un familiar corre el riesgo potencial de suicidio. Muchas veces entonces el familiar se descompensa. Entonces la persona no cuenta con ningún apoyo. Entonces, después de asimilar la posibilidad, lo que hay que hacer inmediatamente es acercarse a esa persona y entablar una conversación dirigida hacia su estado de ánimo. ¿Cómo se ha sentido últimamente? Te veo un poco
cansado, estás pasando por una situación difícil, quisieras hablarme de algo que te preocupa. Entonces, cuando se da se muestra esa empatía, que la persona entiende, a él no le está pasando eso, pero él me comprende y está dispuesto a ayudarme, el paciente, perdón, la persona empieza a desahogarse, a abrirse a la conversación. Y hay algo muy importante y es que las personas no pueden esperar a que esto ocurra tan fácil. Es normal que ocurra rechazo, negación, yo no tengo nada. Entonces, no es que siempre se va a dar así como tan bonito como yo lo estoy presentando. Ay, vamos a hablar. Así que cuando eso ocurre, ¿me quedo de brazos cruzados? Ay, no quiere hablar. No, vamos a la acción. Yo sigo con la sospecha de que eso puede estar ocurriendo. Él no quiere hablar conmigo. Mientras conseguimos ayuda de un profesional, voy a asegurarme de que en la casa no existe el riesgo de que él tenga acceso a algún objeto como armas blancas, sustancias tóxicas, medicamentos, que no tenga acceso a un vehículo, por lo menos que se busque la manera de que si lo usa sea acompañado o que sea esa persona mejor de copiloto. Entonces, si ya, como ocurre en muchos casos, la persona sí ha expresado su intención, su pensamiento suicida, lo más prudente es llevarlo inmediatamente vía sala de urgencias a un hospital, a los centros de salud más cercanos. Y en caso de que esa persona ya tenga un terapeuta o un psiquiatra, comunicarse inmediatamente. ¿Por qué digo eso? Porque una ideación suicida es un criterio de ingreso de urgencia, porque no podemos estimar cuándo lo va a hacer o si no lo va a hacer. ¿Entiende? Entonces no podemos arriesgarnos y subestimar sería un acto de irresponsabilidad. Entonces, Carla, ¿hay centros de internamiento específicos para casos como estos o debe llevarse a la persona que está en una crisis a un hospital o una clínica regular? Bueno, nosotros contamos con centros de diferentes modalidades. Nosotros tenemos en los diferentes hospitales unidades de intervención en crisis, como la que le mencioné, donde trabajo, profesor Ramón Rey Ardid, y este paciente, al igual que muchos otros por otras causas que tienen criterio de ingreso, son ingresados en una unidad de intervención en crisis. Desde luego, si los familiares o el paciente así lo prefiere y cuenta con ¿verdad? La disposición de un centro de preferencia, claro que lo puede hacer, pero lo que no se puede discutir es que necesita ayuda psiquiátrica inmediata. Perfecto. Recordamos a los oyentes que estamos tratando el tema del suicidio y nos acompaña la doctora Carla Pérez Moreno. Carla, ¿es conveniente hablar con una persona que tiene, que quiere cometer el suicidio? ¿Es bueno hablar del tema con esa persona? Claro que sí. De hecho, se ha demostrado y es evidente, lo digo por mi práctica, que hablar del suicidio con una persona que tiene esta ideación reduce de una manera significativa el riesgo de realizarlo. Y es muy probable que esta sea la única posibilidad que esa persona tiene para empezar a analizar sus propósitos autodestructivos. En muchas ocasiones, la persona piensa en suicidarse, pero no ha recapacitado en las implicaciones, las consecuencias para su familia, el impacto social que tiene, lo traumático que puede ser el duelo. Y cuando empieza a recapacitar y analizar toda esa situación, empieza a empezar a buscar ayuda y hacer introspección sobre la situación que está viviendo. Claro que sí, al contrario de lo que muchos piensan,
Hablar del suicidio con esas personas es más que beneficioso porque puede evitar que se consuma. Ya veo. Déjame preguntarte, en nuestra sociedad hay una falta de conocimiento sobre la salud mental y de hecho hay una una creencia de que la persona que quiera expresar su inconformidad, que quiere expresar su tristeza, está queriendo llamar la atención, está haciendo un llamado de atención y pueden haber señales claras como las que ya mencionaste de una persona que está en un proceso o en una crisis de depresión tan grande que puede llegar a un intento o de suicidio o incluso a ejecutarlo. ¿Cómo podemos nosotros, desde nuestra casa, desde nuestro hogar, ayudar a que la gente conozca sobre la salud mental, a no dejar de lado estos llamados de atención, estos sentimientos que pueden tener nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, nuestros amigos, sobre situaciones que le provocan tristeza, que no necesariamente van a llegar a un intento de suicidio, pero precisamente por la falta de conocimiento sobre los problemas de salud mental, la gente no le da la suficiente importancia, no tiene empatía con esos sentimientos y entonces desestima tanto esa situación de esa persona que luego queda simplemente el lamento cuando ya ocurre un hecho fatal o un intento de un hecho fatal. ¿Cómo nosotros podemos ayudar, los medios de comunicación, nosotros a través de las redes sociales? ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, Rosalba, tú tocaste una tecla muy sensible para mí, porque lamentablemente la estigmatización de los trastornos mentales en nuestro país está muy arraigado. Y no voy a decir que en la población general o una población con niveles de educación bajos, no, a todos los niveles. Lamentablemente se estigmatiza mucho el trastorno mental y una persona con trastorno mental. Entonces, por eso vemos que muchas personas no quieren acudir al psiquiatra, no quieren acudir al psicólogo porque hay un miedo irracional casi a padecer una enfermedad mental o a admitir que padece una enfermedad mental. Entonces, lo que contribuye a esto es a la educación. Los psiquiatras y psicólogos de última generación nos hemos caracterizado por dar mucha psicoeducación, tanto al paciente como a los familiares, a la comunidad, para que sean empáticos. Por eso nos gusta hablar, hablar, hablar de lo que es la salud mental. Hasta que no se elimine el estigma, no vamos a avanzar del todo. Mucho se ha realizado en realidad desde la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, con la promoción. Cada año se promueve el 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental, donde nosotros nos hacemos eco de que la salud mental es extremadamente importante. Si no tenemos salud mental, no tenemos la salud del resto del cuerpo. Entonces, cuando mencionas la contribución, cómo nosotros podemos contribuir en las escuelas, en los centros del trabajo y los medios de comunicación que tienen un papel sumamente importante. Y hablando de los medios de comunicación, es triste ver cómo no se aprovecha. Por ejemplo, estamos hablando del tema del suicidio. Si un medio de comunicación está dando la información de un caso del suicidio, es triste ver cómo se muestra la imagen del cadáver, cómo se especifica el medio que utilizó, el método, cómo incluso se indaga sin una autorización por un familiar la vida del paciente y las posibles causas, cómo se transmiten imágenes de los familiares en medio del shock, en medio del duelo. Eso es algo que en vez de ayudar, victimiza más aún a la víctima fatal y a los familiares. Y lamentablemente
eso se tiene como normalizado. Es hora de que los medios de comunicación hablen de suicidio, pero no hablen de quién se suicidó y de cómo lo hizo. Hablen del suicidio como un mal, como una realidad, como algo que se puede prevenir, como algo que aporta a la prevención, a que una persona no lo cometa, a que la población conozca, identifique, pueda discernir y prevenir que se cometa un suicidio de alguien que está bien cercano. Carla, de verdad que el tema de este episodio es muy interesante. De verdad que cuando Rosalba y yo pensamos en el mismo y lo compartimos en las redes, vimos cómo las personas se interesaron en conocer más de este tema. Y como dices, en los medios de comunicación es lo que vemos diariamente, publicaciones de noticias que lamentablemente pueden incitar quizás a otras personas a tomar la decisión de hacer o de cometer el suicidio. Y nosotros también podemos hacer nuestra parte a través de las redes sociales. Muchas veces vemos personas que dan mensajes extraños que quizás lo expresan a través de las redes sociales y quizás no le damos la importancia que amerita, porque entendemos que las personas que lo dicen no necesariamente lo van a cometer. Y eso es un error que muchas veces nosotros cometemos al no darle la atención debida a esos casos. Sí, te confieso, y en la misma línea de José Ernesto, que casi siempre estamos en el mismo camino del pensamiento. Para mí, particularmente, este ha sido un programa muy especial porque creo que es un tema que todos debemos conocer y me siento mucho más que satisfecha de que José Ernesto y yo tengamos la oportunidad de utilizar nuestra voz y este medio para aportar con la prevención de hechos lamentables como el suicidio. Así que Carla, te agradezco infinitamente por dedicarnos tu tiempo y espero que puedas seguir con tu labor y que cada uno de nosotros sigamos aportando nuestro granito de arena para lograr esta empatía, la empatía en cuanto a estos casos de salud mental. No solamente la persona que ya está preparada para cometer el suicidio, es a la que debemos ayudar. Debemos ayudar desde una persona que dice me siento triste, de que siempre te habla y se nota que tiene tristeza. O sea, pequeños pasos, pequeñas cosas en nuestro día a día pueden ayudar a cualquier persona, una sonrisa, un comentario afable, un piropo, pueden hacer la diferencia en el día de una persona y eso es con lo que yo quiero que nos quedemos hoy. Sí, Rosalba y José, yo estoy muy feliz porque me considero una embajadora. Cada vez que me invitan a hablar sobre algún tema de salud mental, me doy el título de embajadora de la salud mental porque me gusta aprovechar cada espacio para la psicoeducación, para llevar información a todo el que está, ¿verdad?, presto a escucharla, a leerla, porque nosotros necesitamos que la población dominicana sepa que tenemos una realidad silente desde hace décadas que influye en el desempeño de nuestro país en todas las esferas y es la salud mental. Así que muy agradecida por su invitación y me gustaría en otra ocasión poder compartir algo al respecto que tiene que ver con la salud mental. Así que estoy a disposición de ustedes y nada, deseo que sea de mucho provecho. José Ernesto, anota eso por ahí en la lista, que ella vuelva para acá otra vez. Muchas gracias, Carla. De verdad, esta es tu casa. Queremos tenerte nuevamente aquí. Sé que este tema va a llamar la atención de muchas personas y que todavía hay mucha tela por donde cortar. Vamos a dejar las redes sociales de Carla para que, ¿verdad?, puedan contactarla si conocen a alguna persona que esté pasando por esta situación. Vamos a estar dejando sus redes sociales para que puedan contactarla. Así es, recuerden que de igual forma si tienen alguna duda o alguna pregunta o tienen una idea sobre cualquier tema que se haya tratado que quieran abundar o algún tema que no se ha tratado que quisieran que se trate en nuestro podcast, pueden escribirnos a través de nuestra cuenta de Instagram de Todo un Chin Podcast y por nuestro correo electrónico
de todounchimpodcast@gmail.com. Así también queremos invitarlos a seguirnos en todas nuestras plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Esto ha sido todo por este cuarto episodio. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, Chin Lovers.